Ese vivir de cara a Dios, que como digo, estas dos fiestas de los santos y los difuntos nos pueden hacer mucho bien, Todas las fiestas litúrgicas, pues además de conmemorar determinados acontecimientos de la vida de la Iglesia, de las verdades de fe o de algunos acontecimientos históricos, pues siempre tienen o deben tener una aplicación práctica para la vida de los fieles. No conmemoramos acontecimientos simplemente en plan de recuerdo y ya está, como el que podría recordar cualquier otra cosa que no tenga repercusión en nuestra vida diaria. Los acontecimientos de la vida de la Iglesia que conmemoramos cíclicamente a lo largo del año, todos pueden y deben tener una aplicación práctica en nuestra vida. Y algunos parece que tienen como un especial relieve. Y desde luego las fiestas de todos los santos y la de los difuntos, pues son dos de esas fiestas que muy bien pueden ayudarnos a rectificar, a mejorar en algunas cosas concretas. La primera cosa que se me ocurre aquí delante del Señor, ¿verdad? Es que son fiestas que están relacionadas, acontecimientos de la vida litúrgica que están relacionados. Es una casualidad que la fiesta de todos los santos se celebre el día 1 de noviembre y precisamente el día 2 los difuntos. Bueno, yo creo que no es una casualidad. A mí me parece, podríamos verlo con todo detalle acudiendo a la historia de la liturgia, ¿no? En este caso yo sinceramente no he caído en la cuenta de comprobarlo de una manera expresa, pero tengo la convicción moral de que son dos fiestas cronológicamente relacionadas. La primera de ellas nos permite, si realmente tenemos ilusión, y hay que pedirle al Señor que la tengamos, si tenemos ilusión de aspirar a la santidad, de vivir de cara a la santidad, con todas las limitaciones y con todos los errores que podamos tener, que de hecho los tendremos. Ojalá, eso sí, que no sean cosas graves, que no ofendamos a Dios gravemente. Pero Dios no lo permita, pero aunque cometiéramos algún pecado mortal, repito, Dios no lo permita y pongamos los medios para que así sea. Aunque tuviéramos esa tremenda desgracia, aún así no tendríamos por qué renunciar al deseo de llegar a la santidad. Puede parecer una paradoja, puede parecer incluso que somos un poco hipócritas. Seríamos hipócritas si caemos, decimos que queremos llegar a la santidad y no ponemos medios para rectificar. Entonces seríamos unos hipócritas. Pero se entiende que no, se entiende que si queremos llegar a esa plenitud de la vida cristiana es porque a pesar de que seamos conscientes de que somos muy poca cosa y que podemos meter la pata en cuanto que nos apoyemos solo en nuestras fuerzas, sin embargo tenemos la convicción de que Dios puede más. Y si acudimos a Él, pues podemos, claro que sí, llegar a esa vida cristiana de cara al cielo, de cara a vivir pues como es necesario para alcanzar la vida eterna. Por eso digo que tener esta ilusión por decir, Señor, yo con tu gracia, yo quiero ser santo. Pues si sinceramente, y eso es algo que cada uno de nosotros lo vemos, lo pensamos en la presencia de Dios, pues entonces tendremos la seguridad de que pensar en los difuntos, es decir, pensar en la muerte, no nos va a quitar la paz y la serenidad. Es así. El que procura vivir de verdad de cara a Dios, pues cuenta con la muerte como ese momento en el que llega ya el instante de presentarse en la presencia de Dios. Y por tanto la muerte, lógicamente es una cosa seria, pero ya no tiene, para el cristiano que vive así, ya la muerte no tiene carácter de tragedia. No digamos nada de algo absurdo, sin sentido.
Me comentaba hoy una persona, bueno, vamos a ver, es un poco lamentable, pero comentaba hoy una persona que hay bastantes, bueno, más o menos números ya, pero que hay gente joven que se suicida. Evidentemente estos no procuran vivir de cara a Dios, eso está claro. Eso está claro. Es el sinsentido de la vida cuando no está Dios presente en ella. Las dificultades, los problemas, si llegan a alcanzar una cierta entidad, pues pueden llevar a esa situación de desesperanza, de abandono, de sinsentido. Sabemos que es así, ¿no? Bueno, incluso hay por ahí cantidad de estudios, ¿verdad?, de países muy desarrollados económicamente, o sea que no es cuestión de no tener para vivir, donde hay una tasa de suicidios considerable. Pues en la medida en que sean personas o pueblos paganos, pues efectivamente puede darse, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque falta el sentido más profundo de la existencia, que es Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Padre. Creo que lo entendemos muy bien. Señor, que yo viva de cara a ti y por tanto yo pueda decir, bienvenida mi hermana la muerte. No es que la deseemos, que podría ser una comodidad. Podría ser una comodidad, desear la muerte. Dios quiere que hagamos todo el bien posible aquí en este mundo. Dios necesita muchos hombres y mujeres dispuestos a hacer el bien. Eso significa trabajar y estar dispuesto, pues eso, a sufrir un poco, ¿no? A llevar contrariedades, incomprensiones, imitando, aunque sea de lejos, la vida de nuestro Señor. Dios cuenta con hombres y mujeres dispuestos a bregar en este mundo para hacer el bien. Por eso, en ese sentido, desear morirse sería una comodidad. A la vez, pues tampoco el que vive de cara a Dios, pues tampoco está apegado a la vida. Estamos hablando de amar la vida apasionadamente, en el buen sentido de la palabra. Aquel título de la homilía de San José María, amar al mundo apasionadamente, pero al mundo como criatura de Dios que necesita ser llevado a Dios. Así sí que amamos el mundo, claro que sí, por tanto la vida humana, claro que sí, pero a la vez, y no es incompatible, desprendidos también de la vida. Porque si no, parecería que estamos apegados a la vida. Y entonces ya, si estuviéramos apegados a la vida, pues ya el corazón realmente no estaría propiamente en Dios, estaría en la vida, en nuestra vida, en nuestras cosas. Bien, son aspectos que yo creo que son interesantes. Por otra parte, pensar en los difuntos, el día 2. Pues pensar en los difuntos, lógicamente, nos recuerda que tenemos un tiempo para conseguir la santidad. Que tenemos un tiempo. Podríamos decir, de ese tiempo, pues ya ha pasado una parte para cada uno, una parte más o menos importante, más o menos. No sabemos lo que quede por delante, ¿verdad? Pero queremos aprovecharlo bien, de cara a Dios. Bueno, estas son como esas primeras que yo no sé, relacionaba, ¿no?, entre una fiesta y la otra. Y ahora podríamos preguntarnos, o alguien podría preguntarse, bueno, al día 2, es decir, a los difuntos, al día 2 llegaremos todos, y al día 1, a la santidad. Bueno, pues si queremos, sabemos que podemos llegar. Hay tantas cosas de este mundo que
que no, podríamos decir con bastante seguridad, no, yo creo que no voy a llegar. No voy a llegar a premio Nobel, no voy a llegar a batir el récord en la carrera de los 5 kilómetros, por decir algo, ¿verdad? No voy a llegar a tener una cuenta corriente de tantas... No podemos tener seguridad en este tipo de cosas humanas. Pero sí podemos tener una seguridad moral en llegar a la santidad. ¿Esto es soberbia? Hombre, si yo pensara que llegar a la santidad es como decir voy a hacer un máster en tal universidad que es muy prestigiosa y que solamente algunos lo consiguen, pues entonces sí, entonces sería soberbia y no llegaríamos a la santidad, estaríamos pensando en otra cosa, no propiamente en la santidad. Pero la santidad entendida como el amor a Dios por encima de todas las cosas, a pesar de los pesares, a pesar de nosotros mismos, pues sí que podemos tener la seguridad moral. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho, te basta mi gracia, le dijo a San Pablo. Y es como si nos lo dijera ahora a nosotros, te basta mi gracia. Te basta mi gracia no quiere decir, échate a dormir, que yo haré todo por ti. No, no quiere decir eso. San Pablo, fijaros, se dejó la vida. Pero no le habría valido de nada dejarse la vida en naufragios, en encarcelamientos, si no fuera por amor a Dios y con la gracia de Dios. Pues nosotros, con toda la sencillez, podemos decir, Señor, sí, yo sé que puedo. Que lo consiga o no, no puedo saberlo, pero quiero intentarlo. Quiero intentarlo día tras día. Porque si fuera solo como un empeño que yo me pongo personalmente, pues entonces tampoco tendría mayor interés. Si fuera simplemente un interés propio, pues su interés es relativo. Lo bonito, lo importante, es que es algo que Dios quiere para mí. Que Dios quiere para mí. Porque Dios quiere para mí lo mejor, y lo mejor es que esté muy cerca de Él, en este mundo y después para siempre en la eternidad. Eso es la santidad. Dios lo quiere. Dios nos ha creado, nos dice también San Pablo, para que seamos santos e inmaculados en su presencia. Porque eres tú, Señor, y eres tú el que me has hecho. No me hiciste con unas cualidades impresionantes que iban más allá de la naturaleza humana, fueron como unos dones que tú me añadiste, los llamamos dones preternaturales. Tú me creaste de una manera impresionante para vivir feliz en este mundo y después estar contigo para siempre sin pasar por enfermedades, envejecimientos y muertes. Pero yo fui tonto, creía que podía ser como tú sin ti, que yo podía ser Dios sin ser Dios. Me dejé engañar por la astuta serpiente, aunque dije que sí porque quise, no es que no supiera lo que decía, cuando te desobedecí. Y pasó lo que pasó, y me quedé con estas limitaciones tan considerables, que no debo de olvidarme, que tengo heridas en mi interior, esa triple herida de la carne, de la mente, del corazón, consecuencia del pecado original, que tengo que ser consciente de esas limitaciones, porque si las considero como algo normal, pues no lucharé contra ellas y seré esclavo de ellas y no llegaré a la santidad, evidentemente. Pero si aun con esas heridas yo aprovecho las gracias inmensas que tú me has dejado con tu muerte en la cruz, los sacramentos, me has dado el remedio esencial para vencer en lo más importante, que es el no perder tu amistad, el de estar contigo y el llegar al cielo para el cual tú me creaste, Señor. Me creaste para el cielo. Tu poder, tu bondad es tan enorme que a una simple criatura le diste una serie de dones inmerecidos completamente.
Y aunque he perdido tantas cosas con ese pecado original, pero repito, me has devuelto la posibilidad de lo fundamental, de vivir de cara a ti, de llegar a esa santidad. Esto es lo importante, esto es lo importante. Entonces, Señor, que yo sepa lo que me queda por ir avanzando. Bueno, no es que lo que ya haya conseguido, las virtudes que ya haya conseguido, ya me puedo olvidar, porque ya van a seguir creciendo ellas solas. No, hasta el último día. Como decía San José María en esa frase tan bonita y tan certera. Este es nuestro destino en la tierra. Este es nuestro destino en la tierra. Luchar por amor hasta el último instante. Deo gracias. Es así. Es así. Pero una lucha que no nos quita la paz, al revés. Sembradores de paz y de alegría. Sembradores de paz y alegría. Una lucha contra nosotros mismos, contra las cosas que nos quieren impedir amar al Señor, amar al mundo en el buen sentido y amar a los demás. Para eso hay que luchar, claro. Porque si me dejo llevar de lo que espontáneamente me apetece, pues entonces estaré siempre en una actitud comodona, sin esfuerzo, sin buscar la más mínima fatiga. No, entonces no. Saber lo que tengo que seguir cuidando y en lo que tengo que ir mejorando. Conocernos, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, que nos conozcamos cada vez un poquito mejor. ¿Y cuáles son nuestros puntos débiles? Bueno, también nos viene bien conocer si tenemos algún punto un poco más fuerte con la ayuda de Dios. Siempre con la ayuda de Dios. Pero a la vez somos conscientes de que hay cosas que quizás nos cuestan un poco más. Como la virtud más grande, como lo que más nos perfecciona, como lo que más nos acerca a Dios, es la caridad, el amor bien entendido, pues seguramente siempre tenemos que estar mejorando en esta primera virtud teologal, que incluye tantas otras, la paciencia, la comprensión, el espíritu de servicio, el perdonar, el no guardar rencor, etc. El amor es la cualidad que más perfecciona a la persona. Lógicamente, no nos dice en la Escritura que Dios es amor, lo dice San Juan. No dice que Dios ama, efectivamente, Dios ama, pero dice mucho más. No es que Dios simplemente ame, no, es que Él mismo es el amor. De tal manera que, en la medida en que podamos estar más cerca de Dios, pues evidentemente nos pareceremos más a Él y por tanto también nosotros tendremos más capacidad de amar. Con obras son amores y no buenas razones. Y en ese camino, en ese avance, a lo mejor nos vemos un poco lejos, Pues recordemos, aunque nosotros no seamos muy santos, ¿verdad?, pero recordemos que los grandes santos, precisamente por serlo, a la vez se ven lejos de Dios, a la vez que tienen una intimidad muy grande con el Señor en la oración, a la vez que tienen esa disponibilidad real para hacer en cada momento lo que Dios les pide, a la vez de darse cuenta que están en el mundo, pues eso, para dar gloria a Dios, pues a la vez se ven lejos de Dios. No es una lejanía que les, como diría yo, que les entristezca o que les apesadumbre o que les quite un poco la esperanza. No, es simplemente esa lejanía es como una manera, el verse lejos es como una manera de indicar
lo poco que es la criatura con relación a Dios, la infinitud de Dios, la omnipotencia de Dios. ¿Cómo no voy a sentirme lejos? Aunque a la vez hago la oración, estoy junto al sagrario y me siento muy cerca. Parecen cosas contradictorias, pero yo creo que no lo son. Se pueden sentir, nos podemos sentir, pues como si estuviéramos aquí, en el cenáculo, ¿no? En la vidriera, como si fuéramos Pedro o Juan o Andrés, o no sé, como los discípulos de Maús, cuando ya el Señor se da a conocer. ¿Sí? O sea, que nos veamos lejos, repito, no es para... Pero a la vez es un estímulo, es decir, pues tengo que seguir avanzando, ¿no? Por supuesto, tengo que, sobre todo, vamos a ver, sobre todo, es decir, no tanto, decir, tengo que esforzarme, tengo que hacer, que sí, que hay que hacerlo, pero con cuidado, porque si ponemos ahí el acento, todo parecería como un voluntarismo, como algo que depende de mí solamente, ¿no? Aunque efectivamente tenemos que hacer, pero sobre todo yo diría, tenemos que dejarle hacer. Tenemos que dejarle hacer al Señor. Dejarle hacer en nuestra alma y que sea una realidad. Para eso hay que escucarle, hay que tratarle pues con intimidad en la comunión, en la oración, y sentir eso, que necesitamos su ayuda, su gracia, porque sin mí no podéis hacer nada, nos dice también el Señor. Sin mí no podéis hacer nada. Aunque fuéramos unos genios, aunque fuéramos doctores en no sé cuántas cosas, sin mí no podéis hacer nada. Podríamos estar toda una noche bregando como los apóstoles en el lago. No pescaron nada. Y conocían muy bien el lago. Y sin embargo se fiaron de aquel desconocido, el que apareció allí a la ribera, y se atrevió a decirles que echaran la red a la derecha. Hemos estado toda la noche bregando. Hasta se podían haber enfadado con aquel extraño. Todavía no sabían quién era. Todavía no sabían que era Jesús resucitado. No, pero dijeron, pero en tu palabra echaremos la red. Y la echaron a la derecha y llenaron la barca. Sin mí no podéis hacer nada. Y eso lo aplicamos pues no solo a la vida de cada uno, pensemos en la misma vida de la Iglesia. Hoy hemos tenido algunos sacerdotes de esta zona de Madrid, la Vicaría 3, una reunión familiar muy agradable con el señor cardenal, dando una charla amplia sobre el comienzo del curso y luego pues para preguntarle cosas, en fin, todo muy entrañable, ¿no? Y bueno, y decía esto, ¿no? Es decir, que tenemos que apoyarnos en el Señor, fiarnos del Señor. Por mucho que nosotros hagamos, es el Señor. Estamos en su viña, somos trabajadores de su viña. Aplicado, digo, a la vida personal, a la vida de la Iglesia, a la vida de las diócesis, que es tan importante para que haya vocaciones. Me contaba un sacerdote, estaba en una reunión, ¿no?, que hay un número bastante considerable, bueno, ha dicho concretamente unos 40
preparándose para empezar el año que viene el curso introductorio del seminario. Él decía, bueno, hacía mucho tiempo, que en Madrid no teníamos estos números. Bueno, pues la gracia de Dios, fiarnos de Dios, dejarle hacer a Dios, dejarle actuar a Dios. Así se podría resumir todo ese esfuerzo, toda esa lucha, todas esas cosas buenas que queremos sacar adelante, como decía antes, para simplificar la materia, para estar muy centrados. Es como los buenos alumnos. Los buenos alumnos no solamente es que puedan repetir de memoria, digamos, muchas lecciones, ¿no? Es que sobre todo se han hecho perfectamente con la esencia de la materia, por lo menos los buenos profesores, se han hecho con la esencia de la materia, con el núcleo fundamental de la materia. De tal manera que expliquen lo que expliquen en la clase, siempre están como centrados en lo fundamental, y aquellos que están escuchando no se pierden. Están centrándose en lo fundamental. Pues es lo mismo. Estamos hablando de este panorama enorme, de la santidad, tantas cosas podríamos decir, pero a la vez lo simplificamos. La esencia de la materia. ¿Cuál es la esencia de la materia? La que ya hemos dicho varias veces, el amor a Dios. Enamórate y no le dejarás, como dice ese punto en el camino. Ahí está la esencia de la materia. Si nos faltara el amor seríamos, como dice San Pablo, cuando habla también de las obras, pues como una campana que retiñe, no valdríamos para nada, mucho ruido y pocas nueces. Lo que nos permite centrar nuestra vida y hacer el bien es ese, buscar en todo el amor a Dios, la gloria de Dios, el servicio a Dios, el bien de las almas, que se traducirá luego en la intimidad con el Señor en la oración, que se traducirá en la adoración a Jesús sacramentado, como estamos ahora, como sentir esa necesidad de adorar, como como esa reverencia, digamos, no solamente física, sino interior, delante de Dios. Yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Y entonces, pues, iremos avanzando y nos prepararemos también para la liturgia del día 2. Estaremos preparados para ese momento cuando Dios quiera. Estaremos preparados para cuando aparezca, que aparece tan fácilmente, el cansancio, algún dolor, alguna enfermedad. No digamos nada y aquí sabemos. Tenemos algún caso concreto, cuando se presenta casi así, como quien dice, de la noche a la mañana, no un pequeño dolor. Inicialmente no es algo que duela, pero al cabo de poco tiempo se da uno cuenta que lo que tengo es un cáncer extendido por todo el cuerpo. Pues esas personas, estamos encomendando a alguna en particular, para que estén muy cerca de Dios y además de confiar en lo que la medicina puede hacer, que gracias a Dios pues cada vez puede más en este terreno, pues a la vez el alma esté unida al Señor y Señor, lo que tú quieras. Hágase, cúmplase, esa oración impresionante, hágase, saboreándola, hágase, cúmplase, sea amada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Una buena medicina. Esa oración es una buena medicina. En fin, vamos a acabar. Estamos aquí en el oratorio y claro, pues hay que aprovechar, no podemos dejar de aprovechar los ejemplos. En primer lugar, lógicamente nos acordamos del Caballero de Gracia, ¿no? Toda esa vida buscando la gloria de Dios, es así, 100 años, 102 años, trabajando por amor a Dios, por amor a las almas, hasta el último instante, haciendo oración, tratando a Jesús sacramentado, atendiendo a los feligreses en el sacramento de la misericordia,
Y Guadalupe, pues, de otra manera, pero igual, una vida truncada físicamente, en todavía bastante juventud, entregando a Dios toda esa vida de servicio, como había hecho desde joven. Bueno, pues nosotros en la vida nuestra de cada día, algo parecido. Vamos a rezar a lo largo del mes, si queremos, claro, cada uno, ¿verdad? Pues sufragios, no solamente el día 2, podemos acordarnos durante todo el mes, ofrecer la Santa Misa, ofrecer el rosario, por nuestros difuntos particulares, aquí en el oratorio, por los de la Asociación Eucarística, por los difuntos en general. Podemos ganar de indulgencia plenaria, incluso si queremos cada día, alguna vez la ofrecemos por nosotros y otras veces pues por difuntos concretos, para que se beneficien de ella si la necesitaran. O sea que puede ser un mes muy intenso, de mucho fruto, que ponemos en las manos del Señor, con la intercesión también de las almas del purgatorio, Como decía alguna vez San José María cuando era sacerdote joven, y decía que notaba, no pensemos en cosas raras, ya me entendéis, pero que notaba que las almas del purgatorio le tiraban de la sotana pidiéndole oraciones. Pues algo así que podemos vivir todos nosotros. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.